Operación Epic Fury, el 1 de abril de 2026. Y mientras el mundo seguía debatiendo si las negociaciones eran reales o una pantalla diplomática, mientras los medios estatales iraníes prometían resistencia eterna y el parlamento en Teherán declaraba que ningún acuerdo sería aceptable, algo estaba ocurriendo a 15.000 metros de altitud sobre el territorio iraní que ningún radar podía detectar, que ningún operador de defensa aérea podía confirmar, y que ningún general de la Guardia Revolucionaria podía hacer absolutamente nada para detener. El F-22 Raptor, el cazabombardero más avanzado que ha existido en la historia de la aviación militar. Invisible para los radares, invisible para los sistemas de guiado de misiles, invisible para los ojos humanos en la oscuridad de la noche iraní. Sobrevolando libremente el espacio aéreo de un país que hace apenas 31 días creía tener la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz y desafiar al poder militar más grande del planeta. El CENTCOM publicó imágenes en su sitio oficial esta semana. 4 F-22 Raptors desplegados, fotografiados, confirmados en teatro de operaciones. No es un rumor, no es especulación de analistas. Es la confirmación oficial de que el avión que ningún adversario de Estados Unidos ha podido detectar en combate real está operando profundamente dentro del espacio aéreo iraní. Y lo que está haciendo ahí arriba es lo que te voy a explicar hoy con detalle, porque es uno de los desarrollos más importantes de esta guerra que casi nadie ha analizado correctamente hasta ahora. Para entender por qué el F-22 sobre Irán es un momento que cambia el cálculo completo de este conflicto, necesitas entender primero lo que pasó en los 30 días anteriores. Desde el primer día de la operación Epic Fury, la campaña estadounidense siguió una secuencia deliberada y absolutamente implacable. Primero, los sistemas de defensa aérea de largo alcance, los S-300 que Rusia vendió a Irán, los Bavar 373, el sistema que Irán desarrolló durante años presentándolo como su respuesta autónoma a las amenazas aéreas occidentales, los radares de seguimiento y guiado de misiles que costaron miles de millones de dólares y décadas de desarrollo. Todo fue eliminado en las primeras 72 horas mediante una combinación de misiles de crucero, guerra electrónica y ciberataques que apagaron sistemas enteros antes de que los operadores iraníes pudieran procesar lo que estaba ocurriendo. Después vinieron los sistemas de mediano alcance, los misiles tierra-aire de alcance táctico que protegían las bases militares, los centros de comando, las instalaciones nucleares. Uno por uno, identificados por satélite, atacados con precisión, eliminados. Luego, la Marina de la Guardia Revolucionaria. Más de 150 embarcaciones golpeadas, hundidas o inutilizadas. La flota que Irán había construido específicamente para amenazar el estrecho de Hormuz, para rodear portaaviones con lanchas rápidas cargadas de explosivos para lanzar misiles antibuque contra la armada más poderosa del mundo. Destruida sistemáticamente hasta que dejó de ser una fuerza naval y se convirtió en acero oxidado en el fondo del Golfo Pérsico. Y durante todos esos 30 días, mientras la campaña aérea desmontaba cada capa de la capacidad defensiva iraní, el F-22 operaba en las sombras, haciendo lo que fue diseñado para hacer en exactamente este tipo de entorno: penetrar espacio aéreo hostil sin ser detectado, recopilar inteligencia en tiempo real, identificar objetivos que ningún otro sistema puede encontrar, y entregar munición de precisión contra blancos que ningún otro avión puede alcanzar sin ser destruido en el intento. Porque hay algo fundamental que necesitas entender sobre el F-22 que la mayoría de los análisis no explican correctamente. El Raptor no es solo un avión de superioridad aérea. No es simplemente el mejor cazabombardero en un combate aire-aire. Es una plataforma de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que simultáneamente puede destruir lo que detecta. Su radar AN/APG-77 de apertura sintética activa puede detectar y rastrear objetivos a distancias que los radares convencionales no pueden alcanzar, con una resolución que permite identificar no solo vehículos militares en movimiento, sino variaciones de temperatura en el suelo que pueden indicar la presencia de instalaciones subterráneas, túneles de ventilación de búnkeres o el calor residual de un lanzador de misiles móvil que se movió horas antes. Y lo que hace con esa información no se queda en el F-22. A través del sistema Link 16 y sus propios canales de comunicación cifrada, el Raptor comparte datos de targeting en tiempo real con toda la coalición, con los F-35, con los F-15E Strike Eagle, con los B-52 que ahora vuelan sobre tierra iraní, con los destructores en el Golfo que necesitan coordinar sus lanzamientos de misiles Tomahawk. El F-22 no es solo un arma,
Es el sistema nervioso central de la superioridad aérea estadounidense sobre Irán en este momento. Piénsalo de esta manera. Un F-16 pilotado por un aviador con años de experiencia de combate vuela sobre el Golfo Pérsico. Normalmente tiene acceso a su radar, a los datos de sus propios sensores, a lo que puede ver con sus propios sistemas. Ahora ese mismo F-16, con el F-22 sobrevolando territorio iraní a cientos de kilómetros de distancia, recibe en tiempo real la imagen de radar más avanzada del planeta. Ve amenazas que sus propios sensores nunca podrían detectar. Ve la posición de cada lanzador de misiles móvil que el Raptor identificó en los últimos 20 minutos. Pasa de volar con sus propios ojos a volar con los ojos del avión más sofisticado que existe. Eso multiplica la capacidad de toda la coalición de una manera que Irán no tiene ninguna respuesta para enfrentar. Y mientras esto ocurría en los cielos iraníes, el presidente Trump publicó en Truth Social un mensaje que cambió el tono de esta guerra de una manera que merece ser analizada con cuidado. Citando textualmente, Estados Unidos está en una discusión seria con un nuevo régimen iraní más razonable para poner fin a las operaciones militares. Se ha logrado gran progreso. Si por cualquier razón un acuerdo no se alcanza pronto y si el comercio a través de Hormuz no está completamente abierto para los negocios, concluiremos nuestra encantadora estadía en Irán volando y destruyendo completamente todas sus plantas de generación eléctrica, pozos de petróleo y la isla de Kark, y posiblemente todas sus plantas de desalinización que deliberadamente no hemos tocado todavía. Hay dos elementos en ese mensaje que son fundamentales para entender dónde está esta guerra ahora mismo. El primero es la amenaza concreta. Las plantas eléctricas, los pozos de petróleo, la isla de Kark y las plantas de desalinización son los 4 pilares de la supervivencia económica y física del pueblo iraní. Kark Island procesa el 90% de las exportaciones de petróleo del país. Sin electricidad, sin agua desalinizada, sin petróleo para exportar y financiar cualquier operación del régimen, Irán no tiene economía, no tiene estado funcional, no tiene nada. Hasta ahora, Estados Unidos no ha tocado deliberadamente ninguna de esas infraestructuras. Ese es el poder de negociación que Trump está poniendo sobre la mesa con una fecha límite implícita. El segundo elemento es aún más importante. Trump dijo explícitamente que está negociando con un nuevo régimen más razonable, no con el ayatolá, no con el parlamento que días antes declaraba que cualquier acuerdo era una rendición inaceptable. Con alguien más. Con alguien que aparentemente tiene suficiente control sobre las palancas de poder en Irán para dejar pasar más de 20 petroleros occidentales por el estrecho de Hormuz esta semana sin disparar un solo misil. Con alguien que está calculando las probabilidades de supervivencia y llegando a conclusiones que el ala dura del régimen nunca autorizó. Y eso conecta directamente con lo que el F-22 está haciendo sobre Irán en este momento. Porque mientras el portavoz del parlamento iraní, Muhammad Bakr Kalibaf, declaraba públicamente que el plan de 15 puntos de Estados Unidos es excesivo, irreal y equivale a una rendición, y mientras la embajada iraní en Londres prometía que la industria de ataúdes en Estados Unidos estaba a punto de entrar en una era dorada, hay elementos dentro de la estructura de poder iraní que están mirando hacia arriba, sabiendo que hay un F-22 sobrevolando su país que puede identificar exactamente dónde están, que puede entregar una bomba de 250 libras a través de una ventana específica sin romper su perfil de baja observabilidad, y que ningún sistema que les quede puede alcanzarlo. La retórica de Londres, la retórica del Parlamento en Teherán, esa no es la voz de quien está siendo negociado. Es la voz de quienes ya no controlan la situación y todavía no lo han aceptado. Es el ruido de una facción del régimen que se está quedando sin relevancia en tiempo real, mientras otra facción, probablemente elementos de la propia Guardia Revolucionaria, que sobrevivieron a las decapitaciones sistemáticas de las últimas semanas, toma decisiones pragmáticas sobre cómo sobrevivir a lo que viene. Marco Rubio, secretario de Estado, lo describió con claridad esta semana. La Fuerza Aérea y la Marina iraníes han sido destruidas. Las capacidades de misiles han sido severamente degradadas. Las fábricas de armas han recibido daños masivos. Y luego dijo algo que es quizás lo más importante que cualquier funcionario estadounidense ha dicho públicamente sobre los objetivos de esta guerra. El pueblo iraní no es el enemigo, y las operaciones de combate mayores están en camino de concluir en semanas, no en meses. Pero mientras eso ocurría en el nivel diplomático, en el nivel operacional, el ritmo no estaba desacelerando. 11.000 blancos golpeados en 31 días. Ese número lo confirmó el general Dan Kane. 11.000 objetivos militares iraníes identificados, localizados y destruidos en 31 días. Es un número que desafía la comprensión intuitiva.
Es un promedio de más de 350 ataques por día durante un mes consecutivo. No hay sistema de defensa en el planeta que pueda sostener ese ritmo de destrucción indefinidamente. No hay cadena de suministro militar que pueda reemplazar ese volumen de material destruido en el tiempo que le queda al régimen iraní. Y aquí está la conexión directa con el F-22 que necesitas entender. Esos 11.000 blancos no fueron todos identificados semanas antes de la guerra comenzando. Muchos de ellos, específicamente los lanzadores de misiles móviles, los centros de comando que se reubicaron cuando comenzaron los ataques, los vehículos de la Guardia Revolucionaria que intentaban moverse de noche evitando satélites, fueron identificados en tiempo real durante los 31 días de la campaña, por plataformas de inteligencia que pueden ver de noche, que pueden ver a través de nubes, que pueden detectar cambios de temperatura y movimiento en terreno montañoso complejo. El F-22 es una pieza central de ese sistema de inteligencia en tiempo real que ha hecho posible mantener ese ritmo de 350 ataques diarios durante un mes. Y ahora viene el elemento que cambia todo lo que sabes sobre cómo termina esta guerra. El USS Trípoli está navegando en el Océano Índico acercándose al teatro de operaciones. 2.500 marines a bordo. Y el USS Trípoli opera con F-35B, la versión de despegue corto y aterrizaje vertical del avión de combate que complementa perfectamente lo que el F-22 hace desde altitudes mayores. Mientras el Raptor proporciona superioridad de inteligencia y neutraliza amenazas aéreas, el F-35B puede operar más cerca de los objetivos terrestres, en entornos donde la precisión de corto alcance es crítica. Juntos, el F-22 y el F-35B crean un sistema de dominancia aérea que Irán no tiene ninguna respuesta para enfrentar. Pero los 2.500 marines no son infantería convencional esperando órdenes para una invasión masiva. Son capacidad de operaciones especiales. Son fuerzas entrenadas para golpes quirúrgicos contra objetivos de alto valor que los ataques aéreos no pueden neutralizar con la precisión necesaria. Y con el F-22 sobrevolando el teatro, alimentando inteligencia en tiempo real sobre la posición de cada amenaza terrestre que podría poner en peligro a esas fuerzas especiales, la ecuación cambia completamente. No es una invasión. Es la combinación perfecta de inteligencia aérea y poder terrestre quirúrgico. Lo que el portavoz del Parlamento iraní no está entendiendo cuando amenaza con quemar a los soldados americanos que pongan un pie en tierra iraní es esto. La doctrina militar estadounidense en esta guerra no contempla las columnas de tanques y las divisiones de infantería que Irán imaginó cuando diseñó su estrategia de defensa asimétrica. Contempla operaciones que duran horas, que golpean objetivos específicos con una precisión que hace 20 años era ciencia ficción y que se retiran antes de que cualquier sistema de reacción iraní disponga del tiempo suficiente para coordinar una respuesta. Y todo eso habilitado por un avión que nadie puede ver, nadie puede rastrear y nadie puede detener. Hay un análisis más profundo de esta guerra que casi todos los medios están omitiendo. Cuando Trump menciona que controlar el estrecho de Hormuz es una prioridad estratégica que va más allá de Irán, está apuntando a algo que tiene implicaciones para las próximas décadas de la política global. El 40% del petróleo que se comercializa por vía marítima en el mundo pasa por Hormuz, y la mayoría de ese petróleo no va hacia Estados Unidos, que en este momento es prácticamente autosuficiente energéticamente. Va hacia Europa, va hacia Japón, va hacia Corea del Sur, y sobre todo, va hacia China. China importa más de 11 millones de barriles de petróleo diarios. Una parte significativa de ese petróleo pasa por Hormuz. Si Estados Unidos controla el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz, tiene palanca directa sobre la economía china de una manera que ninguna negociación arancelaria puede replicar. China, por su parte, controla el 60% de la producción mundial de tierras raras, los minerales críticos para semiconductores, baterías y tecnología militar avanzada. El resultado es un equilibrio de poder mutuamente asegurado donde ninguno de los dos puede presionar al otro sin hacerse daño a sí mismo. Y eso, en términos geopolíticos, es el tipo de estabilidad que Washington lleva décadas intentando construir en la región. El F-22 sobrevolando libremente Irán no es solo la imagen de un avión de combate haciendo su trabajo. Es la demostración física de que la ventana estratégica que Estados Unidos necesitaba para rediseñar el mapa de poder del Golfo Pérsico está abierta ahora mismo. Y la administración Trump está actuando con una velocidad y una determinación que no deja margen para que esa ventana se cierre. Mientras tanto, las tasas de lanzamiento de misiles iraníes han caído más del 90% desde el inicio de la guerra. Los drones que golpeaban petroleros en el estrecho siguen saliendo, pero en números cada vez menores y con una efectividad decreciente.
Irán todavía golpeó un petrolero kuwaití esta semana en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, un incidente que demuestra que la capacidad de atacar no ha desaparecido completamente. Pero es la diferencia entre un ejército que proyecta poder y un sistema que dispara sus últimas reservas sin una estrategia coherente detrás, porque la capacidad de proyectar poder requiere tres cosas que Irán ya no tiene. Requiere una cadena de mando funcional que pueda coordinar operaciones complejas. Requiere munición suficiente para sostener un ritmo de ataques que genere efecto estratégico real. Y requiere la confianza de que las fuerzas que reciben las órdenes las van a ejecutar. Las deserciones masivas en la Guardia Revolucionaria que confirmó Pete Hegseth esta semana eliminan el tercer factor. 11.000 blancos destruidos en 31 días eliminan el segundo. Y el F-22 sobrevolando libremente los centros de comando iraníes, eliminando en tiempo real cualquier intento de reorganizar la cadena de mando, está destruyendo sistemáticamente el primero. El régimen iraní tardó 47 años en construir la máquina de guerra, el sistema de control, la red de influencia regional que le permitía amenazar a sus vecinos, cerrar el estrecho de Hormuz, proyectar poder a través de proxies en Yemen, en Irak, en Siria, en el Líbano. Le está tomando 31 días deshacerse. Y el F-22 que nadie puede ver, que nadie puede alcanzar, que vuela libremente sobre Teherán y sobre las montañas de la Guardia Revolucionaria y sobre los búnkeres donde los líderes del régimen esperan sobrevivir. Ese avión es la razón más poderosa por la que cualquier fracción del régimen que todavía esté pensando con claridad está buscando cómo salir de esta situación antes de que la siguiente fase comience. Porque lo que viene después del F-22 es el B-52 que ya está sobrevolando Isfahán. Es la GBU-57, la bomba más pesada del inventario convencional americano, diseñada específicamente para penetrar los búnkeres más profundos que existen. Son los dos, 500 Marines del USS Trípoli esperando la señal. Y es un presidente que ya puso fecha límite y ya nombró los objetivos que quedan intactos deliberadamente. Las plantas eléctricas, los pozos de petróleo, la isla de Karg, las plantas de desalinización. El F-22 Raptor no hace ruido cuando vuela sobre tu país. No genera una explosión que puedas filmar y publicar en los medios estatales como evidencia de resistencia. No deja huella en ningún radar. No aparece en ninguna pantalla. Simplemente está ahí, invisible, implacable, viendo todo, registrando todo, destruyendo todo lo que decide destruir en el momento que decide hacerlo sin que nadie pueda hacer absolutamente nada para impedirlo. Y esa invisibilidad, esa omnipresencia silenciosa sobre el espacio aéreo iraní, es quizás el mensaje más poderoso que Estados Unidos ha enviado en esta guerra. No el B-52 con sus explosiones que iluminan el horizonte, no el portaaviones con sus 90 aviones. El F-22 que nadie puede ver pero que todos en Irán saben que está ahí. Porque cuando el avión más letal del mundo puede sobrevolar tu capital libremente y no puedes hacer nada para detectarlo, rastrearlo ni derribarlo, la pregunta que cualquier líder racional tiene que hacerse no es cómo ganar esta guerra. La pregunta es